Los 5 pozos petroleros, el concurso de esos pozos petroleros, o obras que estaban en camino, que pertenecen a los portafolios de los ministros con quienes se reunió. Esto significaría que estas conversaciones no simplemente eran conversaciones alturadas, de naturaleza normal, sino eran actos preparatorios para la comisión de un ilícito penal. Si bien hasta el momento no se ha comprobado que ninguna de las empresas de Fortunato Canán haya logrado un contrato con el Estado peruano, al parecer por ineficiencia en las gestiones de Rómulo para formalizar la situación de estas en el Perú, sí hay serios indicios de que los capitales de Fortunato Canán podrían haberse beneficiado a través de otras razones sociales, particularmente a nivel de gobiernos regionales. Una de estas empresas es Manfer. Pero es una empresa que ha estado participando en varios procesos en el país, ha tenido la dicha de obtener procesos a favor, resultados a favor, sobre todo donde ha estado participando la OEI. En el caso de Ancash puntualmente, Manfer ha ganado varios concursos, no solamente el Estadio Rosas Pampa. ¿Cuánto asciende la inversión? Se estima que, me parece que es más de 30 millones de soles, y se estima que ha habido una sobrevaluación de 15 millones aparentemente hasta el momento. Lo que sí es que está vinculada al señor Gomero. El señor Gomero es el esposo de la representante de Forlook, casi el propio representante del señor Canán. En el caso de los hospitales del Ministerio de Salud, es cierto asimismo que no se llegó a construir ninguno de los ambicionados por Canán. Sin embargo, sí se llegó a firmar este convenio entre este ministerio y la Organización de Estados Iberoamericanos. Convenio que, de acuerdo a uno de los audios conocidos, fue coordinado de manera interesada entre Rómulo León y el presidente de esta organización en Lima, José Ignacio López Oria, para licitar la obra de 5 hospitales. Con la entrega de Rómulo León, un nuevo capítulo se abre en las investigaciones relacionadas a los escandalosos petroaudios. Siendo el hombre clave en las gestiones del Proyecto Perú, sus declaraciones serán determinantes para conocer las reales dimensiones de los planes y el accionar de Fortunato Canán en nuestro país, así como deslindar las responsabilidades de todos los altos funcionarios implicados y saber si realmente actuaba solo o si efectivamente contaba con algún tipo de respaldo político de alto nivel. Estamos con el doctor Eduardo Roy Gates, abogado de Rómulo León, con quien vamos a conversar sobre los argumentos que usarán para la defensa, y también vamos a preguntarle si realmente León Alegría pactó su entrega a la justicia, como se ha deslizado en algunos medios de comunicación. Muy buenas noches, doctor. Gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Se ha comentado que su patrocinado ha hecho un pacto con algunas autoridades de las altas esferas políticas. ¿Qué información domina acerca de esto? Mire, sí he escuchado ese tipo de información, que aquí ha habido un pacto negociado. Yo como abogado defensor del señor León Alegría le puedo decir que no había absolutamente ningún pacto, ¿no? La entrega del señor León Alegría ha sido totalmente voluntaria. ¿Y por qué pasó tanto tiempo antes de que él se ponga derecho a la justicia? Mire, él se puso a buen recaudo en un primer momento, porque en realidad pues él tenía miedo, ¿no? Él tenía miedo, es así de sencillo. ¿Miedo a qué? Miedo de la indebida interferencia que hubo en su momento, miedo a que no le pongan una medida limitativa, justa, en este caso, y por eso decidió ponerse a buen recaudo. Entonces, sin duda, le tenía miedo a la ley, a las autoridades. No a la ley, sino... a la pena. No necesariamente a la pena, sino que desde un primer momento, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, se le bajó el dedo al señor León Alegría, ¿no? Se pidió su captura antes de que haya un pronunciamiento fiscal siquiera. Entonces, desde ese punto de vista, él consideró que lo más conveniente era ponerse a buen recaudo y de ahí organizar su defensa, ¿no? Bien, ¿en qué va a consistir su defensa? Rómulo León dice que en su caso no hay delito, tan solo escándalo. ¿Usted da fe de eso? Mire, en realidad, sobre todo ciudadano, tiene una presunción de inocencia, ¿bien? En realidad no es que él tiene que demostrar su inocencia, sino que a él le deben de demostrar su culpabilidad, ¿no? Es así. Bien, ustedes han anunciado acciones legales contra los fiscales y procuradores que han adelantado opinión a este caso. ¿Ustedes ya empezaron estas medidas legales? ¿A cuáles se refiere exactamente? De aquellas personas, los fiscales y procuradores, que habían adelantado alguna opinión sobre el caso de Rómulo León. ¿Hay algo al respecto? ¿Ustedes pensaron en algo? No. Bueno, si usted se refiere al auto de apertura de instrucción que se ha hecho sustentado en las pruebas que tiene el auto de apertura de instrucción, bueno,
Las acciones legales que hemos realizado nosotros, en primer lugar, es un recurso de apelación para lograr la variación del mandato de detención que pesa sobre el señor León Alegría y para que se le dicte una comparecencia. Bien. Esa es la primera, ¿no? ¿En qué va a consistir realmente la defensa de Rómulo León? ¿Cuál es la parte medular de su defensa? Mire, aquí al señor León Alegría se le procesa por un único delito en calidad de autor, que es el delito de tráfico de influencias. ¿Bien? Entonces, a él se le tendrá que demostrar que realmente vendió esa influencia a una tercera persona, ¿no? Influencia que supuestamente habría tenido pues con miembros del Estado, pero se le tiene que demostrar que él vendió esa influencia, que él hizo gala esa influencia. Ese es el delito que se le imputa, pero ¿no? en calidad de autor. Pero en los audios está realmente claro que él conversaba con un funcionario público para lograr ciertas cosas. Sí, pero ¿a quién le vendió esa influencia? Hubo aquí un pago de dinero por una influencia. Fíjese usted que el dinero que el señor León Alegría recibía era por sus honorarios o por su trabajo como gestor de intereses. ¿No? Él recibía ahí un dinero, pero como pago de honorarios. Digamos, hay dos maneras como con las que se ha catalogado a Rómulo León, como lobista y por otro lado como traficante de influencias. ¿Cuál es, digamos, el nombre que usted le coloca a su patrocinado? Bien, en realidad el gestor de intereses es una persona pues contratada por alguna empresa nacional, extranjera que necesita un representante para que le gestione sus intereses ante el Estado, ¿no? El traficador de influencias es aquella persona que vende una influencia, es decir, le ofrece a una tercera persona una influencia que supuestamente tiene o que realmente tiene ante una autoridad pública. Hace gala de la influencia que tiene él y esa es la que le vende el tercero. Esa es la diferencia. En este caso el señor León Alegría lo que hacía era una gestión de intereses de una empresa extranjera que estaba interesada en que se le adjudiquen unos lotes de petróleo para la exploración. Entonces aquí se le tendrá que demostrar al señor León Alegría que realmente cometió ese delito de tráfico de influencias. Su patrocinado ha dicho que todo lo que hablaba eran estupideces. ¿Realmente un ex ministro de Pesquería debería utilizar ese tipo de, digamos, de comunicación, de habla? Pero hay que analizar bien el contexto de la comunicación. Es una comunicación privada, estrictamente privada, entre una persona que, si bien era un funcionario público, podría haber tenido una relación de amistad con él y que nadie más tendría por qué haber estado escuchando esa conversación. En todo caso, usted también afirma que podrían ser estupideces, como él las llama. Si es una conversación privada, sí. No es que él va a salir a expresarse así en público. Cada uno en sus conversaciones privadas puede utilizar adjetivos que en manera alguna los utilizaría ante el público, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que él califica esas conversaciones privadas, ¿no?, como estupideces. Bien, ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor Roy Gates, por su presencia. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y al volver el Callao se queda sin fútbol, de luto. El equipo de los Chalacos se va en la baja en medio de las lágrimas de una espantosa quiebra financiera. Ya regresamos con eso y más.